Hola, hola, ¿qué más mi gente? Bienvenidos a otro episodio de Crónicas de 8 días después. Y como siempre, en ese parche está conmigo el viejo Fred. ¿Cómo vamos, parcero? ¿Qué más, mi gente? ¿Qué más, César? No, bien, gracias a Dios, todo por acá espectacular y con muchas ganas de aprender hoy. ¿Qué más, César? ¿Cómo va todo por allá? Por acá todo está muy bien, gracias a Dios. Estamos excelentes. Empezamos ese programa con la buena vibra. Hoy continuamos con la segunda parte de nuestra serie Civilizaciones, el dragón dormido. Seguimos hablando de China, un país con una historia milenaria, profunda, compleja y con más capas de las que no se imagina. La verdad, entre más investigamos, más nos damos cuenta de que este tema es inmenso. ¿Y quién lo creería? Que detrás de cada dato hay siglos de historia acumulada. Sí, la verdad sí, eso me tiene muy sorprendido porque, pues, bueno, ¿cómo no sorprendernos, no? Es que estamos hablando de una de las civilizaciones continuas más antiguas de la humanidad, ¿sí? Un país que no solo sobrevivió miles de años, sino que influyó directamente en cómo funciona el mundo hoy, ¿no? Exactamente, una nación que le ha aportado a la humanidad ciencia, innovación y tecnología de vanguardia desde tiempos inmemoriales. Y hablando de tecnología, en el episodio anterior mencionaste cuatro inventos que cambiaron la historia: papel, la imprenta, la pólvora y la brújula. Así que hoy, viejo Fred, arrójanos Sí. esos datos históricos, fechas, nombres, contexto, porque esas revoluciones no salieron de la nada. Claro, eso es verdad. Mire, bueno, vamos uno por uno, ¿no? Porque bueno, nada, esto es un mito, esto es una historia documentada, ¿no? El papel se fue perfeccionando en el año 105 después de Cristo, ¿no? ¿Quién fue el responsable? El funcionario de la corte imperial llamado Kai Lun durante la dinastía Han, ¿no? Antes de eso se escribía en bambú o seda, que eran pesados y bueno, muy costosos también. Kailun mezcla corteza de árbol, cáñamo, ¿sí? Trapos y redes de pesca. Los procesa, los prensa y los seca. ¿Cuál es el resultado? Un material barato, ligero y práctico. Entonces, eso permitió que el conocimiento dejara de ser exclusivo para los élites, para las élites, y fue el primer paso hacia la democratización del saber, ¿ya? Vamos con la imprenta, ¿no? Siglos después, bueno, durante la dinastía Tang, alrededor del siglo séptimo, entre séptimo y noveno, aparece la impresión con bloques de madera, ¿sí? Tallaban una página entera de madera y, bueno, la entintaban y la presionaban sobre el papel. Pero el gran salto llega en el siglo XI, cuando un inventor llamado Bi Cheng crea los tipos móviles de cerámica, ¿no? Cada carácter era una pieza independiente, eso permitió reutilizar letras y acelerar la impresión, ¿sí? Entonces, mucho antes de Gutenberg, en Europa, China ya experimentaba con reproducción masiva de textos. Ya seguimos con la pólvora, que ahora viene algo que cambió la guerra para siempre, ¿no? Esto lo podemos apreciar a partir del bueno, alrededor del siglo IX durante la dinastía Tang. Bueno, lo curioso de esto es que no lo estaban buscando para hacer armas, ¿sí? Los alquimistas taoístas intentaban encontrar el elixir de de la inmortalidad, ¿sí? Mezclaron salitre, azufre y carbón y lo que encontraron fue una explosión, ¿ya? Primero se usó para fuegos artificiales, después para armas, cohetes y artillería. Cuando esa tecnología llegó a Europa, transformó completamente los conflictos militares, ¿sí? Ya sabemos pues con las guerras y todo eso. Seguimos con la brújula, ¿sí? Que la brújula pues nace entre los siglos XI y XII durante la dinastía Song,
que inicialmente pues era una cuchara magnética sobre una placa de bronce que indicaba el sur, ¿ya? Y pues al principio se usaba para geomancia o, armonía, perdón, energética. em, pero bueno, ya luego se adaptó para la navegación marítima y ahí cambió el mundo, ¿no? Lo vemos un ejemplo muy claro en la brújula pues de los barcos pues o piratas o por ejemplo en las películas que muestran, ¿sí? Y bueno, y ahí cambió el mundo, ¿no? Porque permitió viajes más seguros, comercio a larga distancia y exploraciones oceánicas. Mejor dicho, sin brújula no hay expansión global como la conocemos. Así de sencillo. Entonces, César, el papel, conocimiento. La imprenta, multiplicación de ideas. La pólvora, transformación militar. Y la brújula, expansión del mundo. Eso no son inventos aislados. Eso es una civilización alterando el curso de la historia humana. Y lo más impresionante de esto es que mientras Europa aún estaba estructurando muchos de sus sistemas medievales, China ya estaba innovando en silencio. Eso no es casualidad, eso es visión de largo plazo. O sea que China no solo pensaba en orden y filosofía, también estaba construyendo el futuro. Claro, exacto, exacto, Dios César. China no solo reflexionaba sobre el orden del universo, lo estaba aplicando en la práctica, ¿sí? Mientras desarrollaba filosofía para organizar la sociedad, también desarrollaba tecnología para proyectarse al mundo. ¿Sí? Y ahí entra algo que no podemos dejar por fuera, la seda. ¿Sí? Durante siglos la seda fue prácticamente un secreto de Estado. China dominaba su producción y nadie más sabía cómo fabricarla. Era ligera, resistente, lujosa y pues en el mundo antiguo valía casi como el oro. Entonces eso convirtió a China en un centro comercial irresistible. Y para mover esa riqueza, pues nace algo gigantesco, la ruta de la seda, ¿sí? No era una sola carretera, sino que era una red inmensa de rutas terrestres y marítimas que conectaban China con Asia Central, Medio Oriente y hasta el Mediterráneo. Entonces por ahí viajaba la seda y bueno, sí, también viajaban especias, porcelana, papel y más importante aún, las ideas, ¿sí? El budismo, el islam, tecnologías, conocimientos médicos, eso era intercambio constante, constante. Entonces, aquí lo clave, César, China entendió desde hace más de 2000 años que el poder no es solo producir, es conectar, no es solo tener riqueza, sino que es controlar las rutas por donde circula, ¿ya? La ruta de la seda fue en esencia la primera gran red global de comercio. Y cuando hoy escuchamos hablar de la nueva ruta de la seda, en el siglo XXI no es una idea improvisada, es una actualización moderna de una estrategia que ya les funcionó hace 2000 años, hace 2000 milenios. Es decir, que mientras muchos imperios medían el poder por territorios conquistados, China lo medía por rutas conectadas, ¿sí? No solo era Mm. expansión, era influencia silenciosa, y eso cambia todo, porque quien conecta al mundo también influyendo en cómo el mundo funciona. Interesante, ¿no? Filosofía para organizar la mente, tecnología para transformar la sociedad y rutas para conectar el mundo. Eso no es casualidad, ¿sí? Eso no es casualidad. Eso es una civilización que entendió que el verdadero poder no siempre hace ruido, pero siempre deja huella, ¿sí? ¿Sabes? Tengo una pregunta que me vuela la cabeza. ¿Y si China hubiera conquistado el mundo? Porque hubo un momento en la historia donde tenían las flotas más grandes del planeta, expediciones marítimas gigantes, tecnología naval avanzada y capacidad logística brutal. Sí, es correcto. Las expansiones de Shen He, barcos colosales para la época, viajes por todo el Océano Índico, diplomacia, comercio, demostración de poder. Eso no era exploración, perdón, improvisada, sino que era proyección estratégica, ¿sí? Pero luego pasa algo interesante. Después de 1433, perdón, la dinastía Ming decide frenar las expediciones, desmantelan la flota, prohíben grandes viajes oceánicos y priorizan amenazas internas
estabilidad política y fronteras terrestres. Ese giro cambia la historia global, porque mientras China se repliega, Europa empieza a expandirse, ¿ya? O sea que pudieron convertirse en el gran imperio naval del siglo XV. Y bueno, yo pienso, y una posibilidad digo yo, no, ellos tal vez dijeron, mejor aseguramos nuestra casa, ¿sí? Eso es impresionante, porque tenían la capacidad, pero no la intención de colonizar o conquistar. Más bien se dedicaron fue a mantener la seguridad interna, la seguridad nacional de ellos, por decirlo así, o como lo decimos hoy. Sí, exactamente. Sí, ahí vemos un patrón histórico, ¿no? China muchas veces no busca expandirse conquistando territorios lejanos, sino que busca una estabilidad interna, ¿sí? Control del perímetro, orden dentro de sus fronteras. Su prioridad histórica ha sido cohesión, no colonización masiva. Ahora imaginemos por un segundo si hubieran desplegado estas flotas hacia todas las direcciones, Corea, Japón, las islas del Pacífico, incluso más hacia el sur, hacia Australia. Y aquí viene algo polémico, ¿sí? Hay teorías que dicen que incluso pudieron haber llegado a las Américas. Sí, esa teoría existe. Algunos autores han sugerido que las flotas chinas pudieron cruzar el Pacífico antes que Europa, ¿no? Y llegar oficialmente al continente. Pero, y eso es importante decirlo, Bio César, no hay evidencia histórica sólida que lo confirme. A diferencia de los vikingos, donde sí hay pruebas arqueológicas claras en Norteamérica. En el caso chino no existen, ¿sí? Registros documentales ni hallazgos, o sea, verificable, nada de eso existe. O sea, que lo demuestre, no, no existe. Entonces es una hipótesis interesante, pero no es consenso académico. Podemos decir que técnicamente tenían la capacidad, ¿no? Pero Mm. históricamente no sabemos qué haya ocurrido. Y ahí está lo fascinante. La pregunta entonces es inevitable. ¿Qué habría pasado si China no solo hubiera llegado, sino que hubiera decidido quedarse, instalarse, colonizar? Ajá. Y si se hubieran quedado, la historia mundial sería radicalmente distinta, ¿no? Lógicamente. Probablemente el centro del poder global no habría sido el Atlántico, sino el Pacífico. Tal vez las rutas comerciales principales se habrían estructurado desde Asia hacia América mucho antes. Quizás el idioma dominante del comercio habría sido otro, ¿sí? Las alianzas culturales, las religiones, las migraciones, todo cambiaría. Europa no habría tenido el mismo margen para expandirse y el concepto de colonización, como lo conocemos, podría haber sido diferente, totalmente diferente. Pero hay algo más interesante aún, viejo César. China no se quedó y esa decisión, intencional o no, abrió el espacio para que otras potencias moldearan el mundo moderno. Eso demuestra que en la historia no solo cambian el mundo quienes actúan, sino también quienes deciden no hacerlo. Es ya y hoy, pues muchos siglos, sí, después vemos a China regresar al escenario global, ¿no? No con carabelas, no con cañones, sino con comercio, tecnología e infraestructura. Entonces la pregunta ya no es ¿qué habría pasado si se hubieran quedado en el siglo XV, ¿sí? Sino que la pregunta aquí es, ¿qué está pasando ahora que han decidido volver a proyectarse al mundo? Lo que está pasando es que estamos viendo una nueva forma de influencia. No es conquista militar clásica, es infraestructura, es comercio, es tecnología, es inversión estratégica en puntos clave del planeta. No están llegando con ejércitos, como lo hace Estados Unidos, están llegando es con contratos, y eso cambia completamente el tablero estratégico. Claro, claro, ya que mencionas lo del tablero y pues hablando literalmente de ajedrez, ¿no? Para China, hace un poco más de 2 siglos, el juego cambió de manera brutal. Durante siglos jugaban en su propio tablero, con sus reglas, en su zona de influencia, ¿no? Pero en el siglo XIX, Occidente irrumpe con fuerza militar, comercio forzado y superioridad tecnológica. Entonces el tablero se voltea, ¿sí?
de un momento a otro, de ese imperio que se veía a sí mismo como el centro del mundo, empieza a perder soberanía, puertos, autonomía, y aquí estamos hablando de algo clave, las guerras del opio, ¿sí? Las guerras del opio. Entonces, y bueno, lo que los propios chinos llaman también el siglo de la humillación, ¿sí? Un periodo que no solo fue derrota militar, sino que fue un golpe psicológico y civilizatorio, que bueno, pues para China fue muy duro. Entonces, tratados desiguales, territorios cedidos, intervención extranjera. China pasó a ser jugador dominante a pieza de tablero de otros. Y eso, César, marcó profundamente la mentalidad del país que vemos hoy. Prácticamente Occidente llega con barcos, cañones y comercio a la brava. Claro, las guerras del opio y más allá del detalle, lo que deja es trauma histórico, concesiones, puertos forzados, pérdidas territoriales y la idea de que China fue explotada y fragmentada. O sea, eso alimenta un relato nacional muy fuerte, entre comillas, nunca más. Y ese nunca más explica muchas decisiones del presente, porque para ellos no es paranoia, es memoria, ¿sí? Y ahí está la clave, viejo Fred, porque cuando uno entiende el llamado, entre comillas, el siglo de la humillación, entiende que lo que pasó no fue solo una derrota militar, sino que fue una herida histórica, ¿sí? Un imperio que Ujú. durante siglos se pensó como el centro del mundo, como tú lo dices, terminó obligado a abrir sus puertos, a ceder territorios, a firmar tratados desiguales, ¿sí? Y eso no se olvida fácil, eso se convierte en memoria colectiva y cuando hoy vemos a China fortaleciendo su industria, protegiendo su soberanía tecnológica, invirtiendo en infraestructura global, diversificando sus rutas comerciales, no es casualidad, es reacción histórica. Es una civilización que aprendió lo que significa depender de otros y que decidió que no quiere volver a estar en esa posición. ¿Sí? Entonces, cuando hoy escuchamos que China quiere liderar en tecnología, en comercio, en energía, en rutas marítimas, no es solo ambición, es memoria. Y la memoria en civilizaciones que piensan en ciclos, ¿sí? Pesa mucho. Y para entender a la China de hoy hay que entender la China que fue humillada ayer. Sí, exactamente. Ahora, para ponerle contexto a esto, las guerras del opio fueron dos conflictos en el siglo XIX entre China y el Imperio Británico, ¿sí? Y luego también otras potencias occidentales. La razón, el comercio, ¿sí? Gran Bretaña compraba té, seda y porcelana a China en enormes cantidades, pero China pues no necesitaba casi nada de Europa. Entonces los británicos encontraron una forma de equilibrar la balanza. Empezaron a vender opio en territorio chino. Millones de personas se volvieron adictas. Cuando el gobierno chino intentó frenar ese comercio y confiscó cargamentos, Gran Bretaña respondió con guerra. Entonces, y ahí fue donde la superioridad naval y militar occidental se impuso. China perdió y no solo perdió la guerra, perdió puertos, autonomía, perdió Hong Kong y fue obligada a firmar los llamados tratados desiguales, ¿sí? Entre comillas. Es decir, no fue simplemente un conflicto comercial, fue una imposición. Un país entrando con poder militar para forzar condiciones económicas y eso para una civilización que se consideraba el centro del mundo debió ser devastador. Exactamente, viejo César, así es. Y ese periodo, desde las guerras del opio hasta mediados del siglo XX, es lo que en China llaman el siglo de la humillación, ¿sí? Porque, bueno, invasiones, intervenciones extranjeras, fragmentación interna. Por eso cuando hoy China habla de soberanía, de no interferencia, de autonomía estratégica, no es un discurso vacío, es historia reciente en su memoria nacional, ¿ya? Eh, comprender o entender todo esto, viejo Fred, cambia completamente la perspectiva, porque ya no estamos hablando solo de una potencia económica, estamos hablando de una civilización que cayó, que fue humillada y que decidió levantarse. Y cuando uno entiende esa historia, entiende que el presente no es casualidad.
exactamente. China no se construyó de la noche a la mañana, ¿sí? Lo que vemos hoy es el resultado de siglos de aprendizaje, errores, golpes y estrategia. Por eso estudiar historia no es mirar hacia atrás con nostalgia, es entender hacia dónde se mueve el mundo. Y si algo nos deja en este episodio es una lección clara. Las civilizaciones no desaparecen tan fácil, se transforman, se adaptan y a veces regresan más fuertes. Así es, viejo César. Entonces, bueno, así que gracias a todos los que nos acompañaron en esta segunda parte de Civilizaciones, el dragón dormido. Esto apenas está tomando forma, señores. Porque si queremos entender el siglo XXI, tenemos que entender a China. Así es. Bueno, nos vemos en el Nos próximo vemos en el episodio próximo de episodio de Crónicas de ocho Crónicas de días, 8 días Enrique. después.